En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador, y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su segunda parte, la profesión del misterio cristiano. En esta segunda parte, el Catecismo nos dedica 3 números, del 1075 al 1077, al estudio del tema que tiene como título La liturgia, obra de la Santísima Trinidad, el Padre, fuente y fin de la liturgia. Número 1075 del Catecismo de la Iglesia Católica dice: la catequesis litúrgica pretende introducir en el misterio de Cristo, procediendo de lo visible a lo invisible, del signo a lo significado, de los sacramentos a los misterios. Esta modalidad de catequesis corresponde hacerla a los catecismos locales y regionales. El presente catecismo que estamos estudiando quiere ser un servicio para toda la Iglesia en la diversidad de sus ritos y sus culturas. Enseña este catecismo lo que es fundamental y común a toda la Iglesia en lo que se refiere a la liturgia en cuanto misterio y celebración. Esa será toda la primera sesión que estamos estudiando de esta segunda parte del catecismo, y después enseña los 7 sacramentos y los sacramentales, que será la segunda sesión de esta segunda parte del catecismo. Es importante con este número del catecismo 1075, queridos amigos, que recordemos que este catecismo que estamos estudiando es un catecismo mayor, que es un catecismo fruto del Concilio Vaticano II, y que este catecismo es el compendio total de nuestra fe católica. No se puede tomar este catecismo y llevar así directamente a los niños en las parroquias. ¿Por qué? Porque esto es un catecismo muy denso que tiene que ser explicado. Este catecismo está hecho para enseñar contenidos, pero no tiene un gran esfuerzo en el cómo, es decir, no tiene un esfuerzo en la pedagogía. ¿Por qué? Porque este ya es la segunda parte que tienen que hacer las diócesis, los directores de catequesis, las parroquias, de tomar este contenido precioso de la fe católica que tiene nuestro catecismo mayor y llevarlo de las diferentes maneras a los diferentes grupos, a los diferentes estados de vida. Es adaptar este catecismo mayor a las personas a las cuales nos dirigimos. Pero la intención del catecismo de la Iglesia Católica es enseñar contenidos. Esto tiene que ser entendido importante. No es un catecismo de pedagogía, sino de contenido. Lo que tenemos que poner mucha atención y muchísimo cuidado, especialmente los que son catequistas o los que enseñan la fe en cualquiera de las situaciones de la vida, es tener cuidado de que no nos vayamos a quedar simplemente en las maneras de cómo transmitimos y se nos olvide el qué transmitimos. ¿Por qué? Porque hemos dedicado muchísimo esfuerzo en el cómo y nos hemos olvidado del qué. Nos hemos quedado con muchísima pedagogía de cómo transmitir la fe, pero se nos ha olvidado aprender la fe. Entonces muchos catequistas que saben muchas estrategias de educación no saben qué transmitir,
se quedaron sin contenido porque fueron a la catequesis teniendo dinámicas, teniendo crucigramas, teniendo rompecabezas, teniendo dibujos, teniendo música, teniendo todo esto, pero al final no tenía contenido, no supo qué iba a transmitir, pero tenía muchos elementos del cómo transmitirlos. También del otro lado hay que poner mucho cuidado de tener todo el contenido, pero no usar ningún elemento pedagógico para transmitirlo. Si le estoy hablando a niños, tengo que tener pedagogía para hablarle a niños. Si le estoy hablando a jóvenes, tengo que desarrollar una pedagogía para hablarle a jóvenes. Si le estoy hablando a adultos, una pedagogía para los adultos. Pero las dos cosas tienen que ir compaginadas. El qué decir y el cómo decirlo. Que ninguna aplaste a la otra. Hoy es importantísimo preguntarnos esto a aquellos que trabajan como catequistas en las parroquias. Esas catequesis tienen que ser llevadas de la mano para ser transmitidas de la mejor manera a cualquier auditorio. Fíjense cómo dice este número del catecismo, queridos amigos. La catequesis litúrgica pretende introducir en el misterio de Cristo. Es decir, de la liturgia podemos y debemos hacer una catequesis, porque la liturgia de la Iglesia Católica es una auténtica escuela, y por eso es que nos debemos esforzar todos en la catequesis, en enseñarle a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a nuestros adultos, a celebrar bien la liturgia de la Iglesia, especialmente la Santa Misa. Dicho esto, el catecismo da un paso más y nos introduce en la primera sesión de esta segunda parte, que se llama la economía sacramental. Esto es precioso. Dice el número 1076 del catecismo. El día de Pentecostés, por la efusión del Espíritu Santo, la Iglesia se manifiesta al mundo. El don del Espíritu inaugura un tiempo nuevo en la dispensación del misterio. El tiempo de la Iglesia, durante el cual Cristo manifiesta, hace presente y comunica su salvación mediante la liturgia de su Iglesia hasta que Él venga. Durante este tiempo de la Iglesia, Cristo vive y actúa en su Iglesia y con ella, ya de una manera nueva, la propia de este tiempo nuevo. Actúa por los sacramentos. Esto es lo que la tradición común de Oriente y Occidente llama la economía sacramental. Esta consiste en la comunicación de los frutos del misterio pascual de Cristo en la celebración de la liturgia sacramental de la Iglesia. Por ello, es preciso explicar primero esta dispensación sacramental, que nos la explica el Catecismo en el capítulo primero de esta sesión, y después va a explicar la naturaleza y los aspectos esenciales de la celebración litúrgica de cada uno de los sacramentos, que eso lo veremos en el capítulo segundo. Es decir, este es un número bastante largo que vamos a ir explicándolo poco a poco para que no nos enredemos. Fíjese la expresión que se usa. Estamos en el tiempo de la Iglesia. Jesucristo, durante su vida, había ido convocando a la Iglesia, primero cuando se rodeó de sus apóstoles, después cuando hizo tantos signos que manifestaban una clara intención de convocar a su Iglesia.
Cuando Jesucristo les decía, por ejemplo, haced esto en memoria mía. Eso es una clarísima manifestación de la intención de convocar a su iglesia. O cuando les dijo, id por todo el mundo, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso es claro esta intención de Jesús. Pero esa iglesia no se había manifestado al mundo en el momento que terminan los evangelios y empiezan los hechos de los apóstoles, sino en Pentecostés. En Pentecostés comienza la manifestación. Es como si las velas del barco estaban desplegadas, pero no había comenzado a soplar el viento para mover el barco. En Pentecostés hay viento y va a mover ese barco. Es un tiempo nuevo. Es el tiempo de la dispensación. Cristo había realizado la salvación en el misterio pascual de la muerte y la resurrección. Pero en el tiempo, a partir de Pentecostés, es cuando se dispensa, es cuando se reparte esta salvación. Y va a ser la iglesia la que dispensa la salvación realizada por Cristo. En otra ocasión hablábamos de la redención objetiva y la redención subjetiva. Esto lo explicamos en una de las catequesis. Acuérdense, queridos amigos, objetivamente hablando, hemos sido salvados por Cristo en la cruz. Objetivamente hablando, claro que sí. Pero subjetivamente hablando, cada uno de nosotros tenemos que recibir, apropiarnos, personalizar, decir un sí personal a eso que Cristo hizo por nosotros. Pero eso lo hago yo. Estamos en el tiempo de la iglesia y ese tiempo todavía no ha terminado. Los hechos de los apóstoles se prolonga con los hechos de los santos. Acuérdense, los santos, así como se les llamaba a los primeros cristianos, como se llamaban entre ellos, los santos. Los hechos de los apóstoles se prolongan con los hechos de los santos, con la historia de la iglesia. Es verdad que nuestra iglesia ha tenido en su historia pasajes muy tristes, claro que sí. Formada por hombres pecadores, claro que sí. Pero también tiene pasajes muy gloriosos. También tiene pasajes muy, pero muy hermosos, porque el Espíritu Santo la sigue dispensando de los dones de Cristo. Por eso dice este número del catecismo, el tiempo de la iglesia, durante el cual Cristo manifiesta, hace presente y comunica su obra de salvación mediante la liturgia de su iglesia hasta que Él venga. Es decir, que el único lugar donde Cristo se va a manifestar, a hacerse presente y a comunicar su obra de salvación es en la liturgia de la Iglesia Católica. Y uno se pregunta, ¿y esto hasta cuándo? En el tiempo de la Iglesia. ¿Y cuál es el tiempo de la Iglesia? Hasta que Cristo venga. Cuando Cristo venga, ya no necesitamos iglesia. Pero mientras Cristo no venga, es el tiempo de la iglesia. La iglesia
está dispensando y distribuyendo por la liturgia, por los sacramentos, el misterio de la salvación hasta que Él venga. Y por eso no cesa ni cesará de hacerlo, aunque la persigan, aunque la critiquen, aunque le cierren sus iglesias, aunque le maten sus ministros, aunque encierren en la cárcel a sus obispos, la iglesia seguirá dispensando y distribuyendo por la liturgia, por los sacramentos, el misterio de la salvación hasta que Él venga. Y la prueba de eso son los mártires. La prueba de eso son todos aquellos que han entregado su vida en la tierra de misión, en las misiones en la selva, pero también aquí en las grandes ciudades, en la misión de la selva de cemento. El testimonio de cada uno de ustedes, los que son catequistas, el testimonio de cada uno de ustedes que son mamás, que educan a sus hijos, o que son abuelitas que educan a sus hijos en la fe, que los llevan a la iglesia, que les predican, que los invitan a rezar, que convocan a sus comunidades o a sus amigos alrededor a rezar un poquito, a encontrarse con el Señor. Por la liturgia, por los sacramentos, el misterio de la salvación se sigue dispensando, se sigue distribuyendo. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él venga. Esto es muy importante, queridos amigos, que tengamos claro que este tiempo de la iglesia dispensadora es ahora. Y es un tiempo limitado, porque termina cuando Cristo venga. Tenemos una función de distribuir, de dispensar esta salvación, pero es temporal. Es decir, que la iglesia no es un fin en sí misma, presta un servicio a Jesucristo hasta que Él venga. Cuando venga Cristo en gloria y nos encontremos con Él definitivamente, el tiempo de los sacramentos de la iglesia se habrá terminado. Por eso tenemos que aprovechar ahora. Por eso es que dice el catecismo que los sacramentos son una economía temporal. El fin es Cristo. No es bueno que la iglesia hable mucho de sí misma. La iglesia no está para hablar de sí misma, la iglesia está para hablar de Jesucristo. Porque el fin no es la iglesia, el fin es Cristo. En los medios de comunicación, donde se deforma tremendamente la figura de la iglesia. Esto, por el hecho religioso, solo se habla de la iglesia como si fuera un fin en sí misma, como si la importante fuera ella. ¿Por qué? Porque hablar de Jesucristo no resulta noticia. Entonces hay que hablar de la iglesia. La noticia es más bien en lo que el obispo hizo o no hizo, en lo que el sacerdote hizo o no hizo, en lo que un laico que trabajaba en una parroquia hizo. Eso sí es noticia, pero no Jesucristo. ¿Sí? Pero la iglesia no. Para la iglesia, el que tiene que aparecer es Jesús, no ella. No se predica a sí misma. La iglesia es como una madre gestante que durante esos 9 meses tiene a su hijo unido a ella por ese cordón umbilical. Pero cuando llega el momento del parto, el cordón umbilical se corta. De igual manera, la iglesia lleva en su seno y alimenta por ese cordón umbilical con esa economía sacramental a sus hijos. Pero cuando llega el fin de la gestación, el momento de dar a luz, que será el encuentro con Dios cara a cara, ella cortará el cordón umbilical porque ya no lo necesita. Cuando Cristo venga, ya no necesitamos la iglesia.
Continúa este número del catecismo diciendo: durante este tiempo de la iglesia, Cristo vive y actúa en su iglesia y con ella, ya de una manera nueva, la propia de este tiempo nuevo, actúa por los sacramentos. Qué cosa más bonita y qué seguridad tan impresionante como habla este catecismo, que nos tiene que dar la misma seguridad a cada uno de nosotros los creyentes. Cristo vive y actúa en su iglesia y con ella, de una manera nueva, propia de este tiempo nuevo. Igual que Cristo tuvo una forma nueva de estar después de resucitado, esos 40 días que estuvo antes de la ascensión a los cielos, estaba de una manera distinta con los apóstoles. Es Él, pero está diferente. También ahora está de una manera distinta, la propia de este tiempo, la iglesia. Y nosotros nos tenemos que acostumbrar a la forma en la que Cristo está entre nosotros por los sacramentos de la iglesia. Nosotros nos tenemos que acostumbrar a que Cristo está con nosotros de una manera diferente, sí, en un pedazo de pan, en la Eucaristía. Está con nosotros de una manera diferente, está con nosotros. A eso se le llama la economía sacramental. Hemos explicado algunas veces de nuestras catequesis que tanto en Oriente como en Occidente hay liturgias distintas. La Iglesia Católica ha permitido distintos ritos, distintas familias litúrgicas, pero son católicos. El nuestro, el rito latino, que es el mayoritario dentro del cristianismo, es una liturgia, pero también existe la liturgia mozárabe, también existe la liturgia copta, también existe la liturgia de los caldeos. Bueno, lo importante no es que se celebre con un rito u otro rito. Lo importante es que en todos ellos se expresa la misma fe. Generalmente pensamos que la liturgia es una obra nuestra, como si fuera nuestra iniciativa, el hacer gestos litúrgicos, pero no. La liturgia es obra de la Santísima Trinidad. Pero nos olvidamos de lo que dice la Sagrada Escritura. No sois vosotros los que me habéis elegido a mí, soy yo el que os he elegido a vosotros. La liturgia es antes una obra de Dios que una obra nuestra. Y esto entenderlo nos hace llegar a celebrar los sacramentos de una manera completamente diferente. Porque es que no soy yo el que voy a la misa, es Dios el que me eligió para ir y estar ahí. Soy un invitado privilegiado para estar ahí. La liturgia tiene muy poco de palabra de hombres. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tiene muy poco de palabra de hombre, mucho de Dios. Todo el contenido de la liturgia de la Iglesia Católica es un contenido que ha sido revelado. Nosotros no somos dueños de la liturgia. La liturgia es una obra de la Santísima Trinidad que la Iglesia simplemente dispensa, regala, reparte, administra. A veces pensamos que tenemos que hacer en la liturgia una especie de exhibicionismo personal. Y esos son errores. A veces pensamos que la liturgia es un concierto de música religiosa. No.
que lo más importante de la liturgia es tener el coro más bonito de todas las iglesias y hay que contratar a todos los mejores artistas. No, 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 no. Nosotros no somos protestantes. Aquí lo importante en la liturgia es Jesucristo. Y si alguien se distrae mucho con la belleza de la música, se distrajo. Es que ese coro me hace ir al cielo. No, el que le hace ir al cielo es Jesús. De nada le sirve ir a la liturgia de la Santa Misa y embelezarse con la belleza de la música de un coro que está acompañando esa liturgia y usted no comulga. De nada sirvió. Es que el coro me lleva al cielo. No, el coro no le lleva al cielo, le lleva al cielo Jesús. Cuidado con este error. La centralidad de la celebración es Jesús. Y nosotros cuanto menos protagonismo personal tengamos, mejor. Llámese el ministro ordenado que preside la liturgia. Llámese los servidores proclamadores de la palabra. Llámese los servidores monaguillos. Llámese los servidores ministros extraordinarios de la Eucaristía. Cualquier servicio dentro de la liturgia. Entre menos protagonismo personal usted tenga, mejor. Eso no quiere decir que no tengamos que hacer un esfuerzo pedagógico para que esa liturgia sea preciosa, claro que sí. Para poder explicar, para poder enseñar, para que todo salga en el decoro, en la limpieza, en la belleza, en la pulcritud que Dios se merece. Claro que sí. Pero ese esfuerzo no es para nosotros mismos. No es para nosotros aparecer y que se diga qué bello lo hacen. Es para que Dios realce. Para que la gente se encuentre verdaderamente con Jesucristo. Conviene que Él crezca y que yo disminuya. Esa es la expresión perfecta que le tenemos que nosotros copiar de una manera exacta a Juan el Bautista. Conviene que Él crezca y que yo disminuya. Los catequistas, en el salón de clase, cuando uno entra a ese salón y ve sus 20, 30 niños ahí, cruzando esa puerta, uno tiene que decir, conviene que Él crezca y que yo disminuya. Para que sea la gloria es para el Señor. Dicho esto, queridos amigos, el catecismo da un paso más y entramos en el capítulo primero de esta sesión. El misterio pascual en el tiempo de la Iglesia. Y empezamos con el artículo 1 de este capítulo, la liturgia, obra de la Santísima Trinidad. En el primer apartado, el catecismo nos presenta al Padre, fuente y fin de la liturgia. Número 1077 del Catecismo de la Iglesia Católica dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los cielos en Cristo, por cuanto nos ha elegido en Él antes de la creación del mundo para ser santos e inmaculados en su presencia en el amor, eligiéndonos de antemano para ser sus hijos adoptivos por medio de Jesucristo, según el beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la que nos agració en el amado. Fíjense, queridos amigos, qué curioso este número 1077 del Catecismo, que es únicamente un texto de la carta a los Efesios. No dice el Catecismo una palabra más, no pone una letra más. Todo el número es un texto de la carta a los Efesios. Efesios 1, 3, 6. Se ve cómo es el Padre el que es la fuente y fin de la liturgia. Lo primero es que habla del plan de Dios. Y esto es importante porque nosotros
no somos fruto del azar. Nosotros no somos una casualidad. Dios tiene un plan para y con nosotros. Y otra cosa más interesante. Dios no tenía ninguna necesidad ni obligación de habernos traído a la existencia. Y si lo ha hecho, es porque tenía un plan para nosotros. Es decir, en primer lugar, queridos amigos, no estamos aquí porque sí. Somos hijos plenamente deseados de Dios. No hay nadie en la existencia que no haya sido deseado, aunque nuestros mismos papás nos digan, tú no eras un hijo deseado, a ti no te esperábamos. Tú eras como un error que cometimos, cosas y expresiones absurdas que escuchamos por ahí. Eso es mentira. Porque nadie viene a la existencia sin que haya sido deseado por Dios. Somos hijos plenamente deseados por Dios, aún en contra del deseo de mis padres. Dios sí me deseó y por eso existo. Este plan de Dios es según el beneplácito de su voluntad, como nos dice San Pablo, según la voluntad divina libre. Nunca podríamos nosotros terminar de agradecer suficientemente esto. Señor, gracias por mi existencia. Señor, gracias por tu plan para conmigo. Y ayúdame a descubrir tu plan cada vez más. No me lo descubras todo de un solo, porque si no me voy a asustar. Ayúdame a descubrir tu plan en mi vida poco a poco. Es tan importante que esta es la razón de nuestra existencia, ese plan. Tanta gente que se pregunta, ¿qué sentido tiene mi existencia? La respuesta es, yo formo parte del plan de Dios. Esa es la respuesta de un sentido de mi existencia. Yo formo parte del plan de Dios y Él me lo va a ir revelando poco a poco. En segundo lugar, yo tengo que tener claro que ese plan es en Cristo. Este plan que tiene Dios sobre mí no es un plan distinto al plan de la Santísima Trinidad, sino que hemos sido incorporados en Jesucristo. Este plan de Dios lo que ha hecho con nosotros es que nos ha elevado a la dimensión del Creador. ¿En quién? En Jesucristo. Mi grandeza es Jesucristo. Soy hijo en Jesucristo, soy heredero del reino de los cielos en Jesucristo, eligiéndonos de antemano para ser sus hijos adoptivos por medio de Jesucristo, dice esta carta de los Efesios. Esto es algo precioso. Cuando Dios bendice a su Hijo Jesucristo, también me está bendiciendo a mí. ¿Por qué? Porque nos ha elegido en Él antes de la creación del mundo. Antes de la creación, Dios nos pensó y nos amó. Desde toda la eternidad, antes de crear el mundo. Es más, para que nos sorprendamos, el mundo lo creó pensando en ti. ¿Quién podrá estar triste? ¿Quién podrá sentirse solo? ¿Quién podrá sentir que no le importa a nadie? Dios, desde toda la eternidad, antes de crear el mundo, lo creó pensando en ti. Eso es como antes de que nazca un bebé.
Se prepara la casa, la habitación, pensando únicamente en el niño que todavía no ha nacido, pero que está por llegar. Así es Dios. Toda la creación la hizo pensando en los que iban a llegar. Y termina este texto de la Sagrada Escritura diciendo: para alabanza de la gloria de su gracia con la que nos agració en el amado. El plan de Dios es que fuéramos creados para gloria de Dios. Dios nos creó para gloria. Qué cosa más bonita. Para gloria de Dios. Esto no lo hago por ti, sino que lo hago por mí. Dios me ama demasiado. Para gloria de Dios. No necesitamos más. Para que todo lo que hagamos en nuestra vida lo hagamos solamente para manifestar la gloria de Dios, para dar gloria a Dios. Mis actos, mis obras, mis pensamientos, mis éxitos, para gloria de Dios. Ahí está la razón de la existencia del hombre. Manifestar ese amor de Dios, dar gloria a Dios. Y eso me hace bien. Las personas que no están bien son porque nunca glorifican a Dios, porque solo viven buscando su gloria personal, buscándose a sí mismos, buscando su ego. Todo lo que hacen es para su propio ego, para el crecimiento de su ego. Tanta vanidad en el mundo de verse bien, lucir bien, todo eso para mi propio ego. No, hombre, para gloria de Dios. Si usted es un hombre o una mujer hermosa, es para gloria de Dios. Él es su creación. Es por eso que Dios nos quiere santos, por cuanto nos ha elegido en Él antes de la creación del mundo, para ser santos e inmaculados en su presencia en el amor. Dios no solo quiere transmitir la existencia, también quiere transmitirnos su santidad, su amor. Siendo santos, estamos participando del amor de Dios. Y por eso nos esforzamos cada día en eso. Concluimos esta catequesis, queridos amigos, leyendo nuevamente este texto de la carta de los Efesios, que es todo este número 1077 del Catecismo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los cielos en Cristo, por cuanto nos ha elegido en Él antes de la creación del mundo, para ser santos e inmaculados en su presencia en el amor, eligiéndonos de antemano para ser sus hijos adoptivos por medio de Jesucristo, según el beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia con la que nos agració en el amado.